Vamos a tener ahora la conferencia magistral del día sobre arquitectura de centros de salud, a cargo del arquitecto Fabio Ramírez Sierra. El arquitecto es de Medellín, Colombia. Estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, hizo sus estudios de posgrado en Rhode Island, Escuela de Diseño, profesor universitario, decano, director del Centro de Investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana, entre otros importantes cargos. Participó también en el proyecto del Metro de Medellín. Desde el año 91 está vinculado a Condiseño Arquitectos, empresa de la cual es socio, ha sido gerente general y ha participado en muchos proyectos de salud. Es considerado un reconocido conferencista sobre arquitectura hospitalaria. Recibámoslos pues con un fuerte aplauso al arquitecto Fabio Ramírez. Sí, ya. Muy buenas noches para todos. Antes de que empezar la conferencia, quiero agradecer al Colegio de Arquitectos de Lima por la invitación que nos ha hecho. Quiero también manifestarles que me he sentido muy contento conociendo la ciudad de Lima. No había estado antes en el Perú, tal vez hace muchos años estuve en la ciudad de Iquitos en un viaje por el Amazonas, pero nunca había estado en Lima. Y me ha sorprendido encontrar una ciudad llena de parques, de espacio público, de un malecón fabuloso con una vista sobre el mar espectacular, una ciudad que respira como hacia el mar, muy, muy atractiva. Los felicito, es una ciudad envidiable. La conferencia que quiero dictar hoy es generalmente, dicto conferencias que tienen mucho que ver con el tema de historia, pero dado que esta conferencia estaba inscrita dentro de un grupo de conferencias para arquitectos, he querido referirme a casos particulares de diseños que hemos tenido que tal vez van a llegarles, yo creo que a ustedes mucho más. Casi todos los arquitectos, de alguna manera, antes de decidirse por la arquitectura, parece que todos pensaron alguna vez en que querían ser médicos. A mí nunca se me pasó por la cabeza, nunca. Quería hacer cualquier otra cosa menos que médico, incluso que arquitecto, les confieso. Pero bueno, así es la vida, casi que la mitad de mi carrera me ha tocado dedicada a la arquitectura hospitalaria. Esta presentación me ha colaborado el arquitecto Diego Parra, que está conmigo, y muchos de los proyectos que ustedes van a ver también ha participado y han sido dirigidos por el arquitecto John Henry Ocampo, que también nos acompaña. Ellos muy cordialmente se me pegaron, como decimos en Colombia, y dijeron, pues te acompañamos y conocemos también a Lima, de manera que aquí estamos. El nombre de la conferencia es Evolución Hospitalaria Reciente en Colombia. ¿Por qué evolución y por qué reciente? Realmente, como lo vamos a ver enseguida, Colombia tenía un sistema de seguridad social y un sistema de atención hospitalaria muy antiguo que se llamaba el Instituto del Seguro Social. Eso venía prácticamente desde el inicio del siglo, desde el año 33, y duró hasta el año 1993, en que fue cambiado por una nueva ley que se llama la Ley 100. Esa Ley 100 permitió que los privados, en conjunto con el Estado, pudieran prestar el servicio de salud. Con eso se buscaba una mayor eficiencia y descongestionar y administrar mejor estos hospitales del Seguro Social, que eran atiborrados de gente, con gente que muchas veces no alcanzaba a llegar a una atención en urgencias. De manera que ese nuevo sistema que se generó, que se basa en un sistema de administración de EPS, todos en Colombia de nuestro salario ponemos una parte en el sistema EPS, y el sistema administra las clínicas y nos dice a cuál clínica somos remitidos. Las clínicas se llaman
dentro del nuevo sistema IPS. Es un sistema con muchas fallas, pero es un sistema que también tiene muchas bondades. Desafortunadamente, los privados que participaron en el sistema empezaron a utilizar los recursos, los excedentes de la operación y los invirtieron en inversiones inmobiliarias y muchos de ellos se los gastaron por corrupción. De manera que eso hizo que el sistema hoy en día está colapsado. La deuda que tiene el gobierno con el seguro, con los hospitales y clínicas es gigantesco, y en este momento hay una ley que se llama Ley de Punto Final, que trata de llegar a un acuerdo con las clínicas y hospitales para saldar las deudas a un plazo establecido con base en unos bonos, lo cual haría que al menos se llegara como a un acuerdo general y volver a arrancar de ahí. También eso llevaría a una simplificación de las EPS. En fin, pero no quiero quedarme en este tema tan complejo, sino entrar a un tema que es más de arquitectura, más emocionante. Quiero que analicemos algunos casos que han pasado por la oficina. Lo importante de aquel gráfico anterior es que estos casos que vamos a ver han ocurrido propiciados por esa transformación que hizo la Ley 100. De manera que del año 93 y sobre todo en la última década y del año 2000 hacia acá, se han construido muchos nuevos hospitales en Colombia. Para esos hospitales pues se han estudiado las normas internacionales, se han conocido hospitales en muchas partes del mundo, no solamente por los arquitectos, sino también por los mismos operadores de los hospitales. Confenalco, analicemos este primer caso. Como les he dicho, nos gusta mucho el tema de la historia, este ha sido el tema que más me atrae a mí para las conferencias. Este no es un gráfico fácil de encontrar y es muy interesante para arquitectos, porque vamos a mirar cómo, y lo voy a hacer muy rápidamente, cómo la forma del hospital va cambiando en el tiempo y se va transformando, y eso ocurre hoy en día y nos ocurre a nosotros y nos ocurre cada vez que vamos a diseñar un hospital. Dijéramos, el hospital, como lo consideramos dentro de la cultura occidental, surge en Bizancio. No quiere decir que antes no había hospitales. Ha habido desde el principio de la humanidad, ha habido alguna tensión, pero nos vamos a referir a Bizancio porque es acá donde nace realmente dentro de los grupos cristianos, por lo que ya todos conocemos, el sentido de caridad, de atención al pobre, de acoger al moribundo, etcétera, etcétera, cosas que ustedes saben. Y la primera planta que se estableció era este tipo de planta, realmente eran pequeños templos e iglesias que se utilizaban para atender a los enfermos. Generalmente la misa se decía acá y los enfermos estaban al principio o a un ladito ahí acumulados. Eran enfermos, peregrinos, en fin, recuerden que en esa época la gente viajaba a Tierra Santa para llegar a la tierra de Jesús. De ahí se pasó a la Edad Media, dentro de los claustros, de los conventos, se empezó a establecer una pequeña zona que se llamaba de enfermería, que era muy parecida a esto, pero ya más pequeña, y los monjes fueron los primeros médicos que empezaron además ellos tenían el conocimiento ahí mismo en las abadías, de manera que desarrollaron un gran conocimiento y de atención al enfermo. En el Renacimiento, como todos lo sabemos, la gente, a raíz de la peste, que la gente empezó a entrar en cierto ateísmo debido a que veían que la gente se moría de peste y por más que rezaran y no pasaba nada, la gente empezó a pensar que tal vez había que mirar a otros lados y empezaron a mirar al hombre mismo, y aparece el Renacimiento y aparece esta forma de naves que se llaman en forma de cruz, y es una planta que ocurrió muchísimo durante el Renacimiento, inclusive los primeros hospitales que vinieron a América vinieron con este tipo de planta.
En Italia hay muchos hospitales todavía con este tipo de forma. Posteriormente, debido a muchos problemas, especialmente en Francia, durante la Ilustración, que era otro momento pues, de enlightenment, de iluminación, de empezar a mirar otras cosas, se llega y se empieza a evolucionar. Este tipo de planta fueron más propuestas que realidades. Luego vinieron los hospitales de pabellón, la gente creía en esa época, esto es muy brevemente, yo quiero hacer un paso, pues un repasón simplemente. La gente se daba cuenta que algo ocurría en el aire, que la gente se pegaba a las enfermedades y creían que era en el aire, lo cual claro que era cierto, y empezaron este tipo de edificios y esta evolución de los pabellones. Este tipo de edificios fueron los primeros edificios que nos llegaron después de los españoles, que nos llegaron a América Latina, o sea, hasta el siglo XIX, esta influencia francesa e inglesa nos llegó en Colombia, especialmente en Bogotá, por ejemplo, tenemos en Medellín, San Vicente de Paúl, etc. De ahí, con el siglo XX, se desarrollan la utilización del ascensor, la posibilidad de hacer construcciones en acero muy altas, se desarrollan estos monobloques, que ya son edificios hospitalarios en altura, y hoy en día tenemos variaciones ya como esta. Este es el hospital de la Universidad de Rush en los Estados Unidos. Entonces, miren que es muy interesante cómo la planta hospitalaria evoluciona. Y ahora sí viene nuestra historia. Bueno, me devuelvo, aquí está bien. A ver, me devuelvo un poco. No, algo pasa. Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, en el año 2011 nos invitaron a hacer un proyecto para Confenalco. Confenalco es una caja de compensación, es una cooperativa, perdón. Confenalco es una cooperativa de profesionales muy grande y se metió en el tema de la salud. Les dieron este lote y ellos querían que se desarrollara, esto lo hicimos con otras firmas de arquitectos de la ciudad, hicimos un grupo de arquitectos, entre ellos estaba el doctor Ricardo Baida, Oscar Mesa y AIA, otra empresa nuestra, y queríamos hacer todo este conjunto. Nosotros con diseño nos encargamos pues principalmente del proyecto de salud. Nos habían dado este lote inicialmente, muy buen lote, pero después nos quitaron esta parte y después nos quitaron esto con este corredor, de manera que quedamos con un lotecito cuadrado acá muy pequeño. Estudiando la planta no había solución, no había forma, había que hacer una L o un cuadrado o algo y no queríamos hacer eso. Como conocíamos lo de la historia, se nos ocurrió que podíamos utilizar la planta en forma de cruz y ensayamos y realmente dio una planta de cruz con unos patios muy parecido al ejemplo que habíamos visto ahora. Muy bien, quedamos muy contentos, dijéramos que resolvimos los primeros esquemas y lo presentamos a la Junta. No había acabado de decir las primeras palabras y mostrar la primera imagen y de pronto saltó un funcionario de la cooperativa, de los miembros de Junta, y dijo que, ¿cómo así? Que si eso era una cruz nazi. Y yo no entendía, pues nunca se nos había ocurrido siquiera pensar en la cruz nazi, pues realmente ella se desplazó un poquito y yo me puse frío cuando en una junta de estas, que hay unas 12 personas que toman la decisión y uno presenta el proyecto y le digan que es una cruz nazi, usted sabe que el proyecto está muerto. Yo no sabía qué hacer, me puse verde, frío, en fin. De pronto tan de buenas que el fin de semana anterior había visto una película hindú que se llamaba Aqua, o India pues, y la película
Aqua, en la película Aqua, mostraban en un momento, en una escena, mostraban este símbolo, que era el símbolo de la paz y del agua. Entonces yo le dije al Señor, le dije, usted está muy equivocado. Eso no es el símbolo nazi, es el símbolo del agua y de la paz. Y entonces los otros compañeros de la mesa llegaron y dijeron, es que sentate, no seas bruto, no, inculto, le decían. Y bueno, y el proyecto salió adelante. Dio mucha dificultad, aquí ven ustedes la planta, hubo que hacer una cantidad de conexiones, puentes, patios, pero dio un proyecto muy atractivo, que se los voy a mostrar enseguida. Ahí está. Aquí pueden mirar ustedes, esta es una vista aérea, estas son las terrazas, por aquí están las iluminaciones de los patios. Con esos patios logramos llevar iluminación hasta el sótano del edificio. Aquí se ve cómo las patas de la esvástica pues salen, parte una vista de los patios, bueno. Muy bien, ese es un caso, siempre lo cuento pues como con triunfo porque pues, era un proyecto que iba a no llegar a ninguna parte. Este es otro caso muy interesante y muy bonito. Un día, a unas firmas con las que estábamos trabajando, constructoras, nos llamaron y nos dijeron que ellos querían hacer una donación al Ejército Nacional. Estábamos todavía en la época de las confrontaciones muy grandes con las guerrillas, eso pues no ha cambiado totalmente, ha habido algo, pero no quiero tocar ese tema porque es muy amplio. Pero bueno, la idea era que aquellos soldados que habían quedado inválidos por motivos de las minas quiebrapatas y de la confrontación que se estaba llevando pudieran tener un lugar. Entonces se diseñó este edificio que se llama Compañía Sanidad Héroes del Paramillo de la Cuarta Brigada. Lo primero que hicimos fue visitar entonces las instalaciones de la Cuarta Brigada. La Cuarta Brigada pues coge mucho tipo de instalaciones, uno de ellos es el Batallón Bomboná, que es esto, que es en la ciudad de Medellín, es un edificio muy viejo, parece un colegio aburridor, y ahí están pues todos estos soldados. Lo más triste de estos soldados es que cuando ellos son lesionados, los dan de baja. Y de ahí a que les hagan el tratamiento, y sobre todo, después del tratamiento pasa mucho tiempo. Entonces ellos no tienen nada que hacer, ni allá hay nada que hacer, no hay bibliotecas, no hay nada. Estos soldados se la pasan encerrados en unos espacios pues que muchas veces con muy poca iluminación, un par de ventanas, una puerta, un televisor a todo volumen y unas camas de camarote, inclusive los lisiados de las piernas usan los camarotes. Pues nosotros dijéramos, pues aprovechando de la situación y de la amistad con ellos, el sentimiento pues de tristeza que eso genera, logramos hacer algunas amistades y ellos nos permitieron y nos explicaron cómo hacían todas sus funciones, cómo se bañaban, cómo, en fin, y descubrimos que los que no tenían piernas se subían más fácil a los camarotes, por ejemplo, pues pesaban la mitad. Uno nunca había pensado en eso. En fin, analizamos todo, analizamos dónde guardan sus cosas. Bueno, y esta fue nuestra solución. No sé si sería apropiada, pero fue lo que se nos ocurrió. Como perdían tanto tiempo, se nos ocurrió que ellos podrían demorarse muchísimo en su rehabilitación. Pues que si tenían todo el día para hacer cualquier cosa, pues lo mejor era que tuvieran una gran rampa, para que ellos ensayaran y subieran y bajaran esa rampa. Entonces el proyecto empezó como una rampa circular alrededor de un círculo. Cuando ya teníamos la rampa resuelta, que fue muy difícil, los ingenieros dijeron que eso no se podía. Bregamos mucho
pero no se podía y no se podía, y que era muy costoso y no se podía, y bueno, nos tocó hacer caso a los ingenieros. Entonces la rampa pasó a ser un elemento lateral y el edificio se desarrolló como un edificio de planta circular, buscando también con eso darle a todo el mundo la misma condición, que tuvieran cielos más bajitos, no ese cielo tan alto que tenían allá en el batallón, que todos tuvieran la misma iluminación, todos tuvieran las mismas condiciones. Es un edificio entonces con un vacío central y va girando con unos baños en estos puntos que también son equidistantes a todos, y en el sótano y en el primer piso estaban los sitios de rehabilitación, las piscinas, todo eso. La empresa privada dotó este edificio de todos los elementos de rehabilitación que tiene un hospital. Y todos donamos los honorarios, los constructores inclusive donaron mucho de los materiales y de su trabajo, de manera que fue un gran esfuerzo y un esfuerzo pues maravilloso en pro de estos soldados pues que dan la vida diariamente por nosotros en Colombia. Aquí ven algunos aspectos. El edificio obviamente tiene unos quiebrasoles porque ahí el poniente y el naciente le da por ser circular. Utilizamos unos colores que parten de los colores de los uniformes camuflados, pero en unos tonos más atractivos. El edificio es muy simple porque tenía que ser un edificio también de una construcción simple y económica, es todo en concreto. Y bueno, este es nuestro segundo. Miren aquí a ustedes los corredores. Había que tener unos pasamanos muy altos porque había posibilidades, lo cual también ocurre en la arquitectura hospitalaria, de que los pacientes se depriman y se suiciden. Y aquí ven ustedes, pues cada soldadito tiene su cama, tiene una pared que lo separa del otro, tiene un mueble. Estos son áreas de las áreas de rehabilitación. Total, quedamos muy contentos con esto, con este edificio. Bueno, aquí viene otro proyecto también muy importante. Centros Especializados San Vicente Fundación. Con el mismo grupo de arquitectos que diseñamos el edificio anterior, que es una firma de constructores de Medellín que se llama Coninsa, con ellos diseñamos también este edificio, más o menos por la misma época. Este es el edificio más importante hospitalario que se ha diseñado en Medellín y uno de los más importantes de Colombia. En su momento era el más importante, hoy en día ahí está la Fundación Santa Fe y está también Serena del Mar, pues dos super hospitales, pero este era en su momento el más importante. Se visitaron proyectos internacionales y se contrató una firma internacional de asesoría que se llama Perkins & Will. Con ellos trabajamos, hicimos un equipo muy extraordinario. Aquí hay unas imágenes del proyecto. Se terminó en el año 2012. Bueno, los médicos del hospital nos entregaron el programa médico arquitectónico. Les digo que tenía por ahí 400 páginas, yo no sé cuántas. Nos leímos eso, no sé cómo, daba sueño leerse eso, pero cuando uno se leía el programa médico arquitectónico quedaba la idea de que uno no había entendido nada. Era una sensación extraña. La verdad no había entendido, entonces uno volvía y releía, pero había algo extraño, como si hubiera como otro programa que flotara paralelo a ese que no era el mismo. Como no entendíamos muy bien, empezamos y cogimos unas maquetas y dijimos, vamos a poner este programa como en orden y claramente de qué se trata. Cogimos unos cubitos de 1 centímetro por 1 centímetro, que más o menos correspondían creo que a 100 metros cuadrados o algo así, o 30 metros cuadrados, no recuerdo ya. Y empezamos a armar. Los primeros modelos que armamos no cabían en el lote, porque además los médicos querían que fuera en un solo piso. Entonces empezamos a adosar más pisos, a organizar la hospitalización, a adaptarnos al terreno, con una serie de maquetas y de dibujos.
En ese tiempo también viajamos mucho a los Estados Unidos y hacíamos sesiones de trabajo muy largas. Proyectábamos con un video beam sobre un tablero de vidrio y todo el que tenía algo para decir pasaba al tablero y rayaba. Cuando el tablero ya tenía tantos rayones, le tomábamos una foto y borrábamos. Y así, a la semana regresábamos a Colombia y empezábamos a tratar de ver en limpio qué había ocurrido y rehacíamos pues los planos, hacíamos las modificaciones y volvíamos a los Estados Unidos y volvíamos otra vez a analizar el proyecto con ellos y entre todos y con los médicos, y era un equipo, pues finalmente éramos como un grupo de paseantes, ya nos conocíamos, ya sabíamos los gustos, ya sabíamos los restaurantes a donde íbamos, ya pasábamos hasta muy bueno todos, hicimos un gran grupo y se desarrolló un proyecto muy interesante. Aquí ven ustedes el proceso muy sucintamente. Básicamente el proyecto es un gran espacio médico, clínico, donde está cirugía, donde está pegado a urgencias, está la parte de diagnóstico, está la unidad de cuidados intensivos. Es como una plataforma operativa y encima están las hospitalizaciones a manera como de estos dedos que le salen, que ustedes los ven acá. Básicamente, pues había otro concepto muy importante que querían ellos, era que estas cabezas fueran como clínicas independientes, mejor dicho, que si uno tenía cáncer, no tenía que ir y entrar por el lobby principal, sino que venía aquí directamente, ahí ya lo conocían, le decían: señor Fabio Ramírez, venga, hágase aquí, ya lo vamos a atender, usted cómo le fue con el tratamiento, en fin, etcétera. Entonces todas estas cabezas pues tienen un nombre, la una es cáncer, la otra es cardiología, en fin. Dio un proyecto muy bonito, aquí ven ustedes unas plantas, muy complejo, con una serie de circulaciones que se estudiaron muchísimo. Dio un área enorme en área de circulaciones, cuando normalmente un proyecto de estos le daban 15% en circulación, a nosotros nos dio 40%, casi que el 50% en circulaciones, pero todo era grande, todo lo querían grande, en fin, y así quedó. Vamos a ver unas imágenes, aquí lo ven ustedes, es un edificio bastante atractivo, es muy bonito. Ellos querían, como hay un batallón del ejército cerca al aeropuerto, al lado del aeropuerto, ellos querían que tuviera un helipuerto para que los soldados heridos, el mismo tema de lo anterior, pudieran llegar y aterrizar acá. Entonces se diseñó primero, realmente el helipuerto está más atrás, se diseñó primero acá, después le hicimos un hueco, pero se diseñó ahí, y los del ejército querían que allí aterrizaran los helicópteros grandes, el M1, y el tamaño, el diámetro de la pista era de 50 metros, eso no cabía ahí. Entonces, como era el ejército, ellos hicieron una salvedad, y es que dijeron: bueno, entonces hagámosla para un helicóptero Black Hawk. Los Black Hawk son esos helicópteros que uno ve en las películas que van disparando en la selva, en fin. Y se hizo para Black Hawk y bueno, quedó de 45 metros. Entonces, aquí, que era el lugar donde lo teníamos inicialmente, no pudo hacerse, se hizo más atrás. Sin embargo, esto generó unos lobbies, unos espacios. Esta es una clínica de las especializadas, un lobby muy interesante, todo el edificio es en ladrillo, se le hizo una cosa muy novedosa en ese momento, que era un healing garden, un jardín de sanación. Hoy en día es de las cosas más importantes que ocurren en los hospitales, que los hospitales estén ligados con la naturaleza. En fin, fueron mucho conocimiento, muchas visitas, muchas cosas que lograron este proyecto. Este caso yo creo que es el último para no cansarlos, se llama Clínica El Rosario, todo tiene su historia. Con esto quiero mostrarles que no solamente el tema de hospitales es un tema como técnico y médico y frío, sino que detrás de todas estas cosas hay una serie de situaciones humanas que son
muy importantes o más importantes todavía. Bueno, aquí ven ustedes, Clínica El Rosario de Medellín, esto está en las montañas, en la ciudad de Medellín, en una zona campestre. Hoy en día pues ya está mucho más urbanizado, pero en su momento no estaba tanto. Y existía esta casa, esto era una propiedad de un abogado y había mandado construir esta casa que aparece antigua, pero ustedes todos se acuerdan del posmodernismo. No sé, los más jóvenes tal vez no, pero el posmodernismo fue una moda terrible que hubo en todo el mundo, que hizo que las cosas parecieran antiguas. Pues esta casa se hizo, se construyó en los años 90 y parecía pues del siglo pasado. Medía más de 1000 metros, la casa eso sí, muy bien construida, en ladrillo a la vista, con unos espacios extraordinarios. Y las hermanas, estas son una comunidad de las hermanas dominicas de la presentación, se enamoraron de la casa. Doctor Fabio, ¿qué opina usted de la casa? Y yo me iba a la casa y había que hacer una clínica y usted la va a tumbar. Y yo decía, pues hermana, yo no sé, pues de pronto sí, pero ¿cómo va a tumbar esa belleza de casa? Ella hablaba así, la hermana Olga era la directora, dijéramos, ¿cómo va a tumbar esa belleza de casa, doctor? Y yo decía, no, pues, hermana, pues yo no sé, pero es que ¿dónde vamos a hacer el edificio? Bueno, y entonces me mostraba y me decía, ¿y la piscina? ¿Qué va a hacer usted con la piscina? Y yo, hermana, no, ustedes para que la usen ustedes, ¿no les parece muy bueno tener una casa con piscina? Ay, nosotras, una piscina, no. Bueno, dije, hermana, espere y verá que algo se me va a ocurrir para la piscina. Finalmente se nos ocurrió, pues hicimos todo un edificio, la casa tenía una fuente y unos jardines atrás, logramos conservar parte de eso, conservamos la casa como la idea de la casa de las hermanas. Entonces, hoy en día, uno llega acá, esto era más pequeño, lo han agrandado, uno llega acá, entra a la casa y entra a la casa de las hermanas. Entonces, la idea fue ligar el hospital con la idea de las hermanas. La idea de las hermanas nos gusta porque en la historia esta que les conté de los hospitales, las hermanas y las comunidades religiosas, a pesar de que ha habido muchos conflictos entre la medicina como ciencia y la salud como generosidad y caridad, entonces las hermanas han jugado y las comunidades religiosas pues también de sacerdotes han jugado un papel muy importante. Muchas veces los han echado, les han quitado las cosas, sobre todo en Francia, después de la Revolución Francesa, y los han tenido que volver a llamar porque son mejores administradores, no gastan lo mínimo, ahorran, hacen las cosas con las uñas, le dedican más tiempo, trabajan el triple, de manera que las hermanas son muy importantes y yo entendí en el conocimiento que tuvimos con ellas de eso. Esta fuente es muy simpática porque es la entrada a urgencias. Cuando llega la ambulancia, la fuente se apaga automáticamente y pasa por encima la ambulancia. Aquí viene la casa. Entonces, ¿qué hicimos con la casa, con la piscina? Le dijimos, hermana, espere y verá, el terreno va bajando pronunciadamente, espere y verá que debajo de esa piscina o quitando la piscina les va a quedar un hueco y alrededor del hueco vamos a hacer algo maravilloso. Y entonces les hicimos todo este convento alrededor de la fuente, alrededor de la casa, etcétera. Las hermanas pues no tienen muy buen gusto y entonces sus mueblecitos no son bonitos, pero los espacios sí son agradables. Aquí ven la planta, se construyó, esta fue el primer edificio clínico, la casa está aquí, el espacio de la piscina era aquí, o sea que esto quedó como un patio, por acá se baja discretamente al patio y a través del patio se entra al edificio de las hermanas que está aquí. Luego se construyó este otro edificio, como unos 5 o 6 años después, y se conectaron. Hoy en día hay un túnel que atraviesa y pasa por debajo de la casa, por todo el corredor de la casa, y lleva a un área de quimioterapia, de radioterapia, perdón, que hay acá, se comunica con el edificio. Y ahí sigue la casa. En los planes nuestros había una etapa final que cada que la mostrábamos ellas decían, ay, pero usted siempre va a tumbar la casa. Y hay una etapa final que era pues tumbando la casa y esto. Yo creo que la casa se salvó, pero
quedó pues rodeada de dos edificios muy grandes. Aquí ven ustedes unas imágenes, esta es la casa, miren el tamaño, esto se amplió, la casa realmente llegaba hasta por acá. Aquí hay una capilla, esto es un patiecito, esta es la llegada, aquí llegan las ambulancias y este es como el drop-off, taxis y en fin que vienen a urgencias, entran por aquí. Este es un edificio de parqueaderos y se construyeron una serie de pisos vacíos que tienen ellas hoy en día para ir habilitando con nuevas tecnologías. Aquí ven algunos aspectos, por ejemplo, la espera de imágenes se hizo con un vidrio que recoge la luz del sol y da a este patio, a esta fuente tan bonita, buscando también, esto es muy frío porque es alto en las montañas, en la mañana o en la noche se siente frío, pero entonces por la mañana entra el sol aquí y calienta este espacio un poco. Algunas imágenes, tiene una escalera de emergencia por acá, muy bonita, pues queríamos que tuviera unos antepechos con flores, en fin, eso pues no se hizo así, pero es un edificio muy bonito, las habitaciones fueron 1A, hay unas habitaciones que tienen una antesala inclusive, con los mejores acabados, los muebles, las hermanas hicieron una competencia de diseñadores, y se construyeron unos muebles que fracasaron y después entonces compraron en Boconcept muebles, ellas han querido y la tienen muy bien tenida hasta el momento. Bueno, aquí esto es simplemente como para rematar, estos son algunos otros proyectos en que hemos trabajado, este es un proyecto de salud en Cali, este es un proyecto en Medellín donde hay parqueaderos hasta por acá y el edificio realmente clínico arranca aquí como clínica de maternidad y unos consultorios, este es un edificio de oftalmología, esto es parte de la Clínica de las Américas, que es ahora de AUNA, esto es parte del Pablo Tobón, esto es el espacio central de este edificio, en fin, como ustedes ven, esto es parte de las Américas, este edificio es en Urabá, una zona al norte de Colombia, de un clima muy duro, una zona agropecuaria de banano. En Cali, por ejemplo, los Healing Garden de Imbanaco. Este es el edificio que vimos que empieza la clínica de maternidad por allá en el 8º piso, pero tiene una zona donde los carros pasan y dejan a los pacientes. En fin, tienen comercio, ustedes van viendo cómo realmente se transformaron los hospitales durante todo este tiempo. Primero es una alegría estar en Perú, en Lima, es la primera vez, como lo dijo Fabio, llena de mucha alegría, también de alegría ver un auditorio tan joven. Pues yo ya no estoy tan joven, pero hace 25 años empecé esta carrera, liderado por Fabio, y un poco el mensaje es, el trabajo de arquitectura se hace con alegría y se refleja en las edificaciones con alegría. Este trabajo que se ha hecho en equipo, también hay que decirlo, no lo hace una persona, lo hace un equipo. La arquitectura se hace en grupos y se refleja el esfuerzo de los grupos en las edificaciones. Para nosotros que hemos podido trabajar durante tanto tiempo, es interesante ver cómo el país, y lo podemos decir, lo ayudamos a transformar. Con el tiempo uno ve que la arquitectura sí transforma un país. Pudimos diseñar, equivocarnos, acertar, aprender, trabajar en equipo y posteriormente, después de criticar la norma hospitalaria del país, nos invitan a construir esa norma. Hoy estamos viviendo un país que sentimos que se transformó, pero es un país complejo, como Perú. Colombia es un país con unos grandes contrastes y hay que tener una legislación para un país de grandes contrastes. Lo decíamos ahora debemos ir construyendo una norma, aunque sea lenta, pero una norma que nos permita crecer, proyectarnos, pero también tiene que haber una norma hacia la tolerancia. No es fácil transformar un país, se demora. No es fácil criticar, cerrar un hospital en países donde se requiere la atención, pero digamos que hemos podido, siendo docentes, profesores de norma, enseñar sobre el tema de la tolerancia. El país se tiene que tolerar, se tiene que aguantar, pero por otro lado, estas nuevas instituciones nos han permitido que se haga una arquitectura de proyección internacional. Pertenecemos a un mundo que avanza. Hoy queremos que todo sea bueno, no queremos una mala habitación. ¿Quién quiere llegar a un hospital triste? Uno quiere llegar a un hospital alegre, donde uno se quiere aliviar en un mejor espacio.
Entonces, simplemente para terminar y darle la palabra a Diego es, pues mantengan el entusiasmo desde su arquitectura, estudien, trabajen en equipo, esfuércense y en unos años verán que muchos de estos hospitales que uno cree que son solo para Lima podrán estar en todo el Perú y verán cómo Perú va a ser un país de la categoría de cualquier país desarrollado en el mundo. Nuevamente, muchas gracias. Y simplemente para complementar pues, todo el tema y todas esas experiencias que Fabio hablaba, hacia dónde hemos enfocado un poquito la arquitectura hospitalaria. Yo estudié un poco hace más poco tiempo en universidad y ese sueño uno de salir como diseñador, tal vez el tema hospitalario suena o se ve como un tema muy denso, pero hemos buscado que la arquitectura hospitalaria termine siendo también parte de ese sentido del diseño, siempre centrada en el ser humano como eje fundamental y no dejarnos llevar tanto por la norma, aunque la norma obviamente hay que construirla y hay que aprender a construir esa norma alrededor del usuario, del humano, de la escala de nosotros, ¿cierto? A eso tiene que apuntar la norma y la construcción, que lo decían ahora, de cómo unificar esas normas, pero no unificarlas solamente desde el tema económico, infraestructura, sino de cómo prestar el servicio y humanizarlo. Y de alguna manera también entender que estos sitios tienen que hacer parte de ciudad. Pues ustedes han visto cómo con estos proyectos hemos tratado de crear ciudad y que no las clínicas se conviertan en bastiones aislados, en cercas, en castillos, como lo hacían anteriormente los feudales, sino espacios que permitan que la ciudad haga parte de los hospitales, porque al final hay que entender que la salud ha pasado, ha mutado de sitios para ir a morir, que fue como aparece en la Grecia, los cristianos, y ahora las clínicas son sitios de prevención. La salud ha mutado, la salud es prevenir ya de ahora en adelante, ¿cierto? Y eso hace parte de cómo los sitios o las clínicas son parte de la ciudad, son sitios centrados en el humano y de alguna manera son espacios más divertidos, espacios más vivibles y habitables. Eso es parte como de la continuidad de la experiencia de la oficina, que ha querido meterle arquitectura y diseño a estos temas que muchas veces pueden sonar densos, estrictos, cuadrados, poco flexibles. Entonces es parte de nuestra continuidad de la experiencia, simplemente decirlo ahí, que es un nicho necesario y que seguramente ayudará a construir país a futuro en toda América Latina, que lo va necesitando en esta evolución que se requiere. Eso es básicamente lo que quería complementar. Muchas gracias. Si vamos descubriendo cómo se hace arquitectura hospitalaria en Colombia. En primer lugar, acá es un cliente, parece fácil hacer un proyecto de una clínica, ¿no?, en un centro de salud. Los problemas que nosotros los tenemos más es en la inversión pública. Tuvimos, antes de empezar esta reunión, les comenté de que teníamos varios hospitales que estaban judicializados, están paralizados y no se puede hacer la entrega de la obra. Y cómo salir de ese entrampamiento por una debilidad, porque el expediente técnico fue elaborado con fallas en las especificaciones técnicas. ¿Cómo es la experiencia cuando se trata de inversiones públicas, es decir, el Ministerio de Salud ejecuta esos proyectos? Muy bien, Arturo, muchas gracias por la pregunta, porque me parece que es un buen punto para aclarar cuál fue el cambio realmente en salud. En Colombia no existen prácticamente hospitales públicos. El sistema cambió. Existen hospitales, lo que se convirtió fue que lo que había público se volvió público-privado. O sea, la EPS es una asociación público-privada que recibe los dineros del trabajador y los distribuye en las distintas clínicas y hospitales. O sea, todos estos hospitales que vimos, de alguna manera, sí son privados, pero dan salud a todo el mundo. Ese es el punto de giro que tuvo la ley en Colombia, y dijéramos que ese es parte de los aspectos positivos. También eso trajo aspectos negativos, como lo comenté ahora, que es lo que está tratando de subsanar. Dijéramos, este sistema permitió que la gente tenga acceso a la salud de una manera mucho más general,
y posteriormente dentro de esa misma ley vino un añadido que dice esto cubre no solamente las necesidades del trabajador sino de su familia. Entonces eso agravó más el problema porque lo volvió mucho más general. El hecho de que los hospitales sean públicos o privados no es relevante en el sentido de que entonces el hospital público, ¿cómo va a ser? En Colombia todavía existen algunos hospitales públicos. Por ejemplo, Bogotá, el distrito capital, tiene algunos hospitales que son del distrito y que ellos los manejan todavía. Pero entran dentro del mismo sistema. No importa si es público o privado o quién construye el hospital, el que cambia es el sistema, el que coge la plata del trabajador y la asigna a cada hospital. Esa es la clave del sistema. Y ahí también estuvo la clave de la enfermedad del sistema, porque muchas de esas empresas prestadoras de servicio se adueñaron de esos dineros y los malgastaron, para resumir, o se los robaron en algunos casos. No todas las compañías. Hay algunas EPS que han funcionado muy bien, hay como 6 de esas EPS que son excelentes y en este momento ellas están recibiendo toda la carga de enfermos, pues, que dijéramos que tiene el sistema, lo cual es tremendo y es un reto para todos ellos. Empresas que ustedes deben conocer como Suramericana, Colsanitas, ¿cuál más? Pues son 6, no me las sé pues de memoria, pero dijéramos, estas 2 son las más grandes. Colsanitas es un grupo chileno-español. Entonces, son empresas que lo han hecho bien, lo siguen haciendo muy bien, han tenido muchas dificultades porque estos proyectos, inclusive el de las hermanas, por ejemplo, son hechos con propios recursos y a veces no alcanzan. Lo que les paga el gobierno es muy bajito o lo que les queda debiendo de la prestación del servicio no les da para acabar de pagar la deuda que tomaron para construir el edificio. O sea que eso no es fácil, sigue siendo muy difícil, pero si el gobierno, si Colombia logra, dijéramos, entender esto y crear un sistema donde no se roben los dineros de la salud, yo creo que esto sale adelante y puede ser el mejor sistema de protección social que se dé. Otra pregunta. Acá, quizá para complementar la idea sobre la organización, cómo se dan los servicios de salud, acá en el Perú han intervenido otros operadores que son las compañías de seguros, que son los que están siendo de puente entre las empresas con las empresas prestadoras de salud. Entonces, a usted le llaman empresas promotoras de salud. Allá el dominio de las clínicas privadas, por cierto, ¿están de alguna forma, conforman grupos económicos con las compañías de seguros o no necesariamente? No necesariamente. Por ejemplo, la compañía Suramericana no tiene hasta el momento una clínica. Confenalco, la que ustedes vieron en forma de cruz, pues la del cuento de la esvástica, Confenalco era una clínica de una cooperativa. Ellos fracasaron, se metieron dentro del sistema de salud, se quebró, Confenalco casi desaparece como cooperativa, descartaron toda la prestación de servicios de salud. Hoy en día esa clínica la compró la clínica Medellín, y que era una clínica muy afamada en el centro de la ciudad, se trasladó para allá. Eso también ha sido parte como de esas cosas, cambios de ubicaciones, en fin. Algunos comentarios que también han sorprendido, que justamente ha venido por parte de los arquitectos que acompañan, es ese mensaje de hacer una arquitectura hospital más humanizada, tomarlo con más alegría, pensar que no es un lugar para ir a morir, sino para seguir viviendo. Y se expresa además porque hemos visto establecimientos hospitalarios sin cercos. Acá la arquitectura en general, no solamente la de hospitales, están con cercos, cuanto más alto mejor para evitar pues, la violencia, ¿no? Y la tendencia en general es hacia eso, a tal punto que incluso a nosotros ya nos están cuestionando que no tenemos posición, porque en los conjuntos habitacionales que promovemos dentro de un programa especial de Mi Vivienda, todos están cercados y dicen que por razones de seguridad
cuando detrás de ellos realmente estamos aumentando la inseguridad. ¿Cómo ustedes han logrado con la cultura de violencia que siempre se han mostrado, que nos dicen en Colombia realmente son ciudades violentas, ¿no? ¿Cómo han podido hacer establecimientos hospitalarios sin cercos? No, desafortunadamente tienen cercos. Tienen cercos. Todas las que hemos mostrado acá tenían cercos, de alguna manera. Porque han ocurrido cosas terribles, sí. Sí, yo siempre me apoyo en el cerco para tomar la foto. Pero no, ha habido cosas terribles. En un hospital que no mostramos acá, que se llama Hospital General de Medellín, es un hospital que está, dijéramos, en toda la mitad del valle de Medellín, que se llama Urra, pero en la mitad del valle, y es como un referente de urgencias muy grande. Cada que hay un accidente de un motociclista, que hay millones, aquí no hay tantos, allá eso pues todos los días se muere un motociclista o 2 o 3. Pero en ese hospital, cuando se construyó, estábamos viviendo la película que ustedes ahora ven por Netflix, la vivíamos nosotros en persona y en la realidad. Entonces ellos nos pidieron pues que cómo iban a entrar a urgencias sin ninguna puerta, porque no debería haber puertas para urgencias, que eso era imposible, que en fin, porque detrás del herido iba el sicario para acabar de rematarlo. En la clínica de las monjas que ustedes vieron acá, un sicario se hizo hospitalizar en cuidados intensivos, y por la noche, cuando las enfermeras pues dijéramos se descuidaron porque ya era más tranquilo el ambiente, se pasó de cuarto y acabó de asesinar al que debía matar. Esas cosas han ocurrido. Obviamente, pues afortunadamente ese clima, a ver, el narcotráfico sigue en Colombia muy fuerte. Esas cosas de Pablo Escobar, pues que ustedes ven en la serie de Netflix, por lo menos no las ve uno cerca a su casa, pues por decirlo así, porque siguen ocurriendo cosas en la ciudad tremendas. Pero ya no son como se muestran ahí tan evidentes. Pero eso sigue siendo, y mientras eso exista, yo creo que va a ser muy difícil tumbar las barreras. Ojalá no las hubiera. Hay cosas que se dijeron ahora que a mí me parece que vale la pena rescatar. Por ejemplo, cuando se refería John, mi compañero, a lo de la felicidad y todo esto, a veces suenan como, dice, bueno, pero esto tan lindo y en fin, pero son cosas que sí son así. Suramericana, nosotros tenemos mucha relación con ellos. Tuvimos una vez una charla con el director operativo de Sura, que es una persona pues además muy brillante, inteligente, y nos contó el momento tan duro que tuvieron en un momento determinado. Estuvieron a punto de quebrar la compañía, y entonces ellos empezaron a replantear toda la asistencia. Dijeron, una persona que tiene un cáncer inicial viene aquí, le hacemos un seguimiento, se le hace un tratamiento y nos cuesta, por decir cualquier cosa, en pesos colombianos, 1 millón de pesos, es decir, menos de $1.000. Pero si a esa persona le dejamos coger ventaja, en 5 meses esa persona viene acá y el tratamiento nos cuesta, digámoslo en dólares, ya nos puede costar $20.000. Y si esa persona viene después y hay que hacerle más quimioterapia, más radioterapia, más de todo, esa persona nos puede costar quién sabe cuánto. Entonces, han empezado a atacar el problema a través de la prevención y de la atención inmediata. Entonces se han dado cuenta que haciendo esperar a la gente, postergando las citas, no se están ganando nada. Antes, por el contrario, están haciendo que el sistema y que ellos mismos pierdan mucho más dinero. Hay muchas cosas que están cambiando en este mundo de arquitectura hospitalaria. Eso, por ejemplo, con respecto a todas estas cosas, pero también con respeto a lo que la gente quiere ir y necesita. Por ejemplo, hay temas muy candentes y más con este sistema. Por ejemplo, la habitación unipersonal versus bipersonal o tripersonal o más. Entonces la gente empieza a preguntarse, ¿podrá un sistema
donde la gente paga 1 y le dan 2, resistir con habitaciones unipersonales. ¿Cómo llegar, cómo hacer esto? Pero por otro lado, también la medicina viene encaminándose mucho a que la hospitalización no va a existir, o va a existir muy poca, se va a ir cambiando por la medicina en casa. Entonces tenemos hoy en día en Colombia hay empresas, hay una, no sé si aquí funcione, que se llama Christus, que es una compañía internacional que opera a través de Comeva. Y Christus, uno se enferma y llama a la casa y llega, así como aquí hay Rappi, me sorprendió mucho, así como Rappi, llega un médico, baja un morral gigantesco con uniforme de Christus y empieza a sacar cosas y atiende a la persona en la casa. Eso lo he visto, pues a mí personalmente no me ha tocado, pero sí me ha tocado personas cercanas, uno llama y llegan. Entonces, esta serie de cosas, la telemedicina es otra cosa muy interesante y sobre todo en el Perú, que como ustedes dicen, las ciudades son más pocas, lo demás es provincia, entonces cómo llegarle a la provincia, la telemedicina va a ser una cosa sorprendente. Y la telemedicina va a venir amarrada con las aplicaciones de celulares. Estas cosas así que están ocurriendo ahora, como que tú llamas, yo quiero un aguacate, llamas a Rappi y te lo llevan a la casa, pues es igual. Tú coges el celular, hay aplicaciones, yo tengo una acá que recientemente bajé que se llama Ada, y uno le dice a Ada, y uno llena ahí, es que tengo dolor de cabeza. Y entonces Ada le pregunta, porque yo ya lo hice, y entonces le pregunta, ¿cada cuánto tiene dolor de cabeza? Entonces uno pone todos los días, 2 veces al día, 2 veces al día. Y al final le dice, Ada, usted tiene tal cosa, tómese esto, pero lo mejor es que si sigue con esto, debe visitar a su médico. En fin, esto es, pero ya ustedes se pueden tomar la presión. Es más, ahí, pues aquí yo creo que también debe haber los robots que operan. En Bogotá hay uno que se llama Da Vinci, muy famoso. Sirve para operar a larga distancia, desde Houston o cualquier parte del mundo alguien puede realizar una operación. Yo no sé, vienen muchas transformaciones y eso para no hablar de lo que se deriva de la genética. Entonces, no sé, es un tema pues realmente fascinante en el que uno no deja de aprender. Creo que en parte ya me anunció la siguiente pregunta, pero todos nos han demostrado, ustedes y los de Medellín, pues sabemos de sus innovaciones, por eso es reconocido como la ciudad más innovadora del mundo. Hemos visto, han hecho cambios e innovación en los sistemas de transporte con la incorporación del teleférico, cable carril, como ustedes los llaman, para llegar a las zonas altas o a las zonas más alejadas, que es difícil llegar con el sistema de transporte conocido. Han modificado la tipología con los parques bibliotecas, muy innovador en temas de... También nos hablaron de la tipología de centros educativos identificados con colores, el rojo, el amarillo, el verde, el azul, y de lo que eso representaba en la formación de la educación dentro del pensamiento humanista y artístico que justamente nos habló Diego. Me he preguntado, y eso era un poco la invitación, también se ha intentado hacer innovación en ese sentido respecto al equipamiento hospitalario, ¿no? En parte algo nos ha dado unas señas con los servicios, pero de repente nos van a sorprender también con una tipología distinta en arquitectura hospitalaria. Bueno, ahí, la pregunta es bastante compleja, pero hay muchas cosas. Realmente, pues se siente uno muy halagado y es muy fascinante pertenecer a una ciudad que ha tenido pues un vuelco tan grande, a pesar de que a veces vuelve y ve uno los fantasmas del pasado ahí al lado de la puerta y dice uno, tal vez no hemos salido y esto ha sido un sueño, pero hay una cosa y es que todos tal vez seguimos, para decirlo en una palabra muy coloquial, pues paisa, seguimos pedaleando, nada nos detiene, pero sí, se han hecho cosas como ciudad muy extraordinarias, como los parques biblioteca, los colegios, las escaleras en los barrios, estos muy pobres de las comunas, tenemos un
un sistema de transporte, pues tenemos metro, pero tenemos también, ¿cómo es que se llama? Monorriel, no, pues como un, no, el tranvía, tenemos un tranvía, pues como de esos que uno ve en Europa y yo pues no a duras penas lo conozco, solamente una vez iba a cruzar la calle y me pasó como un avión y yo dije, wow, ¿qué es esto? Bueno, en fin, pero sigue siendo una ciudad pues con muchos problemas. En el caso de la medicina hay algunas cosas que son innovadoras en la ciudad. Por ejemplo, en la fabricación de prótesis hay algo maravilloso. Utilizando tecnología de punta, hay fábricas como una que se llama San Pedro, que fabrican prótesis a la medida, utilizando impresoras láser. Hay ese tipo de cosas. En la arquitectura, dijéramos, los encargados de las nuevas tipologías somos nosotros. ¿Cuáles son las tipologías que vienen? No es fácil decirlo, pues que vamos, eso daría pues para otra charla, mostrar un poco más dentro de las tipologías más recientes hacia dónde vamos, pero hacia donde, más que la tipología en sí, hacia dónde va es como a humanizar el servicio. Yo diría que eso es tal vez lo más importante. En mi caso personal, pues sí lo he compartido mucho con mis compañeros acá, he tenido por razones familiares que pasar muchas temporadas largas en las clínicas y eso me ha permitido observar mucho. Yo pensaba que si uno le permitían entrar a una cirugía, pues que iba a ser muy, muy importante, que si uno podía entrar a tal cosa, pero no, me ha parecido mucho más interesante y formativo el haber podido vivir, por ejemplo, varias noches en un área de cuidados intensivos acompañando a un familiar y tener que atravesar en pantaloncillos por el puesto de enfermería para ir a los baños. Cosas de ese estilo lo hacen pensar a uno en cuál es entonces la intimidad, cuál es, qué hace uno, entonces yo qué hago. Pero no, uno empieza a entender que en todo esto hay una cantidad de elementos de humanidad. Por ejemplo, habíamos visto en algunas clínicas de Estados Unidos que, sobre todo en los cuartos, entre cuartos ponen una pequeña, como una zonita, como un alcove, se llama, como una especie, un nicho, y ahí con unas ventanas la enfermera entra y puede accionar las ventanas interiores y abrir. Eso suena muy bien, pero cuando hay un acompañante y se está desvistiendo y la enfermera sube y baja la cortina, entonces eso genera una cantidad de situaciones tan complejas, tan deshumanas, que ahí en todos esos pequeños detalles es donde uno tiene como arquitecto una oportunidad muy grande de humanizar. Ya las tipologías veremos. Nosotros montamos una conferencia hace unos años tratando de entender hacia dónde van los hospitales, pues hicimos un análisis, la longevidad, la no sé qué, los laboratorios, todo lo que se viene, en fin, y que vimos que quizás los hospitales van a empezar a cambiar enormemente sus áreas de tamaño, pero todavía decir uno que eso va a llevar a una tipología nueva, no lo sé. Hay algunos hospitales que tienen lotes enormes y entonces se pueden dar el lujo de tener la forma que quieran, como por ejemplo el de San Vicente, un lote de más de 100.000 metros cuadrados y se ocuparon 46. Serena del Mar también en un lote casi de la misma proporción, con un lago y todo al frente, son cosas maravillosas. Pero, por ejemplo, en este momento vamos a empezar un proyecto en Bucaramanga, es como un concurso de arquitectura. Es un edificio en esquina, casi en la esquina está un cuerpo de una cosa de bomberos, una unidad de bomberos, y en el otro hay un colegio. Entonces uno dice, bueno, entonces salen los niños del colegio y entra la ambulancia a toda velocidad, sale la ambulancia a toda velocidad y sale el carro de bomberos, pero hay que resolverlo. Y tiene, ¿qué? 7.000 metros el lote, no creo que tenga más, hay que resolverlo. Es un edificio pequeño, pero
Entonces, esto es un reto. La arquitectura hospitalaria, yo diría, no está escrita, depende mucho del trabajo de mirar, obviamente tiene muchos requerimientos técnicos, cada equipo que viene trae normas nuevas, trae cosas, se equivoca uno, nos hemos equivocado, no somos infalibles, nos hemos equivocado, hemos hecho unidades de radioterapia donde el fondo era más bajito y hemos tenido que hacer 1000 cosas para poderlo subir. Bueno, hay muchas cosas porque la tecnología de esto va cambiando enormemente.